Soy Clara, y durante años vivía atrapada en una burbuja de engaños. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Un matrimonio con Adrián, una casa hermosa y amigos cercanos. Sin embargo, detrás de esa fachada, me sentía cada vez más sola y desilusionada. Los secretos y las mentiras habían empezado a desgastarme. Y lo que más me dolió era el hecho de que mi esposo me había estado engañando. Todo comenzó una tarde de primavera. Cuando una amiga, Valeria, me visitó. Mientras tomábamos café, no pude evitar notar que tenía una expresión preocupada en su rostro. Tras algunas palabras vacías, finalmente se atrevió a decirme lo que llevaba días guardando. Clara, he visto a Adrián con otra mujer. Me confesó con una voz temblorosa. En ese momento sentí que el mundo se me venía abajo. Intenté convencerme de que era solo un malentendido. Pero las palabras de Valeria resonaban en mi mente. Así que decidí actuar. Durante semanas, observé a Adrián con una mezcla de angustia y determinación. Cada vez que salía de casa, mi corazón se aceleraba y la sospecha me consumía. Con cada mensaje que recibía en su teléfono, una punzada de dolor atravesaba mi pecho. Una noche decidí seguirlo. Con el corazón en la mano, lo vi entrar en un elegante bar en el centro de la ciudad. Esperé en la esquina, sintiendo que el aire se volvía denso. Después de un rato, la vi. Era una mujer joven, hermosa, con una sonrisa deslumbrante. Adrián la abrazó con tanta familiaridad que mi corazón se partió en 1000 pedazos. No podía seguir viviendo así. La tristeza se transformó en rabia y una idea comenzó a florecer en mi mente. La venganza. Sabía que debía hacer algo drástico. No podía dejar que él pensara que iba a quedarme de brazos cruzados. Así que elaboré un plan. Comencé a coquetear con mis amigos más cercanos. 5 hombres que siempre habían estado a mi alrededor. Javier, el amigo de la infancia, Lucas, el encantador, Raúl, el divertido. Sergio, el misterioso, y Tomás, el impulsivo. Cada uno tenía algo especial que me atraía. Y sin querer, me di cuenta de que podría utilizar esa atracción a mi favor. Los días siguientes me divertí haciendo que cada uno de ellos se sintiera especial. Les envié mensajes, les hice guiños y los invité a salir. Me encantaba la idea de que, mientras Adrián creía que me tenía bajo control, yo estaba tejiendo mi propia red de intriga. Una noche decidí hacer una reunión en mi casa. Los 5 hombres aceptaron mi invitación. Y mientras preparaba la cena, sentía la emoción burbujear en mi interior. Sabía que esta noche sería diferente. Cuando llegaron, el ambiente era eléctrico. La cena transcurrió entre risas y miradas cómplices. Hablamos de cosas triviales. Pero en el fondo, yo sabía que todos estaban un poco nerviosos. La atención en el aire se podía cortar con un cuchillo. Después de la cena, propuse un juego. ¿Verdad o reto? Al principio, se mostraron reacios, pero pronto se sintieron atraídos por la idea. Cada uno compartió secretos divertidos y vergonzosos. Lo que hizo que la atmósfera se relajara. Me encantaba ver cómo se dejaban llevar, confiando en mí. Pero era solo el comienzo de mi plan. En medio del juego llegó el momento de la verdad. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Voy a cambiar las reglas. Dije con una sonrisa traviesa. En vez de una simple verdad, quiero que todos me digan qué harían si tuvieran la oportunidad de estar a solas conmigo. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, pero se animaron. Cada uno confesó sus deseos de manera juguetona. Pero yo notaba cómo la atención se acumulaba. Las palabras se volvían cada vez más atrevidas. Y la idea de que podía tenerlos a todos a mis pies comenzó a emocionarme. Esto es solo un juego, dije. Pero en el fondo sabía que no lo era. Mis intenciones estaban lejos de ser inocentes. Y a medida que la noche avanzaba, cada vez me sentía más en control.
Sabía que la línea entre la diversión y la traición se estaba desdibujando. Finalmente, la conversación tomó un giro inesperado. Clara, ¿te imaginas qué pasaría si todos nosotros estuviéramos aquí en la misma habitación? ¿Y tú estuvieras entre nosotros? Preguntó Javier con una sonrisa pícara. Mis ojos brillaron con la idea. Tal vez deberíamos averiguarlo. Respondí, dejando caer la bomba sin darme cuenta. La atención en la habitación aumentaba. Y yo podía sentir cómo todos se acercaban un poco más a mí. La idea de que estaba jugando con sus emociones me llenaba de una mezcla de poder y emoción. ¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente jugar, decidiera llevarlo al siguiente nivel? Decidí hacer que cada uno de ellos se sintiera especial a su manera, mientras mantenía el misterio en el aire. Propuse que cada uno compartiera una anécdota divertida o un secreto que nunca le habían contado a nadie. Al principio, sus historias eran ligeras y graciosas, llenas de risas y complicidad. Pero, a medida que la noche avanzaba, comenzaron a revelarse algunos secretos más profundos. Sergio, con su mirada intensa, confesó que siempre había sentido una atracción hacia mí desde que éramos amigos. Tomás, riendo, se unió diciendo que siempre había pensado que yo era la más hermosa de nuestro grupo. Cada algo me hacía sentir más segura de mi poder sobre ellos. Cuando el juego se tornó más atrevido, comencé a insinuar que, tal vez en un futuro, podríamos explorar algo más que solo amistad. ¿Alguna vez han imaginado lo que podría suceder si nos encontráramos en una situación diferente? Pregunté con una sonrisa, sintiendo que la atmósfera se cargaba de un deseo reprimido. Mis palabras los dejaron intrigados y ansiosos. Lucas, el más aventurero de todos, se rió y dijo, si eso fuera posible, no lo dudarían ni un segundo. Y ahí estaba yo, con el corazón palpitante, jugando con el fuego. El tiempo pasó rápidamente entre risas, bromas y miradas furtivas. Cada vez que uno de ellos me miraba, sentía que estaba acumulando un poder inmenso. Los 5 estaban tan absortos en la idea de la posibilidad de algo más, que ni siquiera pensaban en lo que significaría para ellos. Si descubrieron que había una razón oculta detrás de mis acciones. Finalmente llegó la hora de la verdad. Después de un par de juegos, se acercó el momento de la despedida. Pero antes de que se marcharan, decidí hacer una última jugada. ¿Por qué no hacemos esto de nuevo? Pero esta vez en un lugar diferente, más privado. Sugerí, con un tono de voz que dejaba poco a la imaginación. Sus ojos brillaron con emoción y pude ver cómo la idea comenzaba a tomar forma en sus mentes. Javier fue el primero en reaccionar. Clara, eso suena increíble, ¿cuándo podemos hacerlo? No lo sé, pero quizás este fin de semana, respondí dejando el asunto abierto. Pero sabiendo que había plantado la semilla de la anticipación. Cuando finalmente se despidieron, cada uno de ellos me miró con una mezcla de admiración y deseo. Había logrado encender algo en ellos, y aunque todavía no había revelado mi verdadero plan, estaba disfrutando de cada momento de esta nueva dinámica. A medida que cerraba la puerta, sentí una oleada de adrenalina. Me había metido en un juego peligroso, pero también increíblemente emocionante. La idea de llevar a cabo mi venganza comenzaba a cobrar vida y no podía esperar para ver cómo se desarrollaría. En los días siguientes, seguí en contacto con cada uno de ellos, manteniendo la chispa de la intriga viva. A través de mensajes de texto y llamadas, cada conversación se volvía más cargada de insinuaciones y deseos ocultos. Mientras tanto, en casa, Adrián continuaba con su rutina, sin ninguna idea de lo que se estaba cocinando a su alrededor. Una tarde, mientras estaba sentada en el café de la esquina, recibió un mensaje de Raúl. ¿Te gustaría salir esta noche? Creo que deberíamos tener una conversación más íntima. El corazón me dio un vuelco. Era el momento perfecto para dar un paso más. Con una sonrisa en el rostro, respondí afirmativamente, sintiendo que estaba más cerca de llevar a cabo mi venganza. Esa noche, el juego se volvería más intenso y estaba lista para jugar mis cartas.
Esa noche, la emoción me recorría mientras me preparaba para salir con Raúl. He elegido un vestido que resaltaba mis curvas y que me hacía sentir segura. La idea de encontrarme con él me llenaba de adrenalina. Me imaginaba cómo podría desatar aún más la atención que ya había comenzado a construir entre nosotros. Al llegar al bardo donde habíamos acordado, vi a Raúl esperando en una mesa, con su sonrisa encantadora que me hacía sentir mariposas en el estómago. «Claro, qué bien te ves», me dijo, mientras se levantaba para darme un abrazo. Su cercanía me hizo dudar de mis intenciones, pero la venganza estaba aún más presente en mi mente. La conversación fluyó con facilidad como siempre. Hablamos de recuerdos compartidos, de sueños y entre risas, él comenzó a acercarse más a mí. La tensión en el aire era palpable y por un momento me olvidé de todo lo que había planeado. Raúl era encantador y había algo en su mirada que me hacía sentir viva. Después de un par de copas, la atmósfera se volvió más íntima. Raúl se inclinó hacia mí y en un susurro me dijo, «¿Sabes? Siempre he pensado que hay algo especial entre nosotros». En ese instante, sentí que todo lo que había hecho hasta ahora estaba a punto de materializarse. «Tal vez deberíamos explorar eso», respondí, con un destello de picardía en mis ojos. La chispa entre nosotros era innegable y estaba disfrutando del juego tanto como de la idea de la venganza. Sin embargo, no quería que esta noche se tratara solo de Raúl. Mi plan era más ambicioso y sabía que debía mantener a todos los hombres interesados. «Te propongo algo», dije. «¿Qué tal si hacemos una pequeña reunión con algunos amigos este fin de semana? ¿Podría ser divertido?» Raúl pareció intrigado por la idea. «Claro, me encantaría». «¿A quién tienes en mente?», pregunto, y una sonrisa traviesa se dibujó en mi rostro. «Bueno, definitivamente a Javier, Lucas y Tomás. Ellos son siempre una buena compañía», respondí, sabiendo que los otros también se sentirían atraídos por la idea. Mientras hablaba, podía ver cómo su curiosidad crecía, lo que alimentaba mi propia emoción. La noche avanzó y, al final, decidimos salir a dar un paseo bajo las luces de la ciudad. Caminamos por las calles iluminadas, hablando de todo y de nada. Hasta que, finalmente, nos detuvimos frente a un pequeño parque. Era un lugar tranquilo, perfecto para continuar nuestra conversación. De repente, Raúl me miró con intensidad y, por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. «Claro, hay algo que quiero decirte», comenzó, y el latido de mi corazón se aceleró. Pero antes de que pudiera terminar, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Lucas. «¿Te gustaría salir mañana? Tengo algo importante que contarte». La coincidencia fue perfecta y, al mismo tiempo, inquietante. Miré a Raúl, sintiendo que el momento había pasado. «Lo siento, tengo que responder esto», dije, con una ligera decepción en la voz. Después de intercambiar un par de mensajes con Lucas, me sentí revitalizada. Él también estaba interesado en mí, y eso solo aumentaba mi poder en esta situación. Raúl, aunque un poco frustrado, trató de mantener la conversación. Pero ya sabía que la noche había tomado un giro inesperado. Finalmente, nos despedimos con la promesa de vernos el fin de semana. Mientras regresaba a casa, mi mente estaba llena de planes y posibilidades. El juego estaba en marcha, y sabía que tenía el control. A medida que los días pasaban, continué con mis encuentros y coqueteos. Cada hombre aportaba algo diferente a mi vida, y me encantaba ver cómo todos caían en mi trampa. Sin sospechar lo que realmente estaba planeando. Una noche decidí organizar la reunión en mi casa, tal como lo había sugerido. Los 5 hombres llegaron, cada uno con sus propias expectativas y deseos. La atención en la habitación era eléctrica. Sabía que era el momento perfecto para llevar mi plan al siguiente nivel. «Estoy tan feliz de que todos hayan podido venir», comencé, con una sonrisa que ocultaba mis verdaderas intenciones. «He estado pensando que sería divertido hacer algo diferente esta noche». Mis palabras resonaban en el aire,
Y podía sentir que estaban todos atentos a lo que diría a continuación. ¿Qué les parece si jugamos a un juego?, propuse, mientras el entusiasmo se apoderaba del ambiente. Pero esta vez era un poco más atrevido. Los hombres intercambiaron miradas, intrigados y emocionados. ¿De qué se trata?, preguntó Javier, con una sonrisa amplia en su rostro. Quiero que cada uno de ustedes elija un reto para mí, y yo elegiré uno para cada uno de ustedes. Pero hay una regla. Todos deben cumplir su reto o habrá consecuencias. Respondí, disfrutando de la curiosidad que había despertado. La atmósfera se volvió aún más cargada, y sabía que estaba a punto de desatar una tormenta. Era el momento perfecto para mi venganza. Y no podía esperar para ver cómo se desarrollaría esta noche inolvidable. Los hombres estaban entusiasmados por el juego, y el aire estaba cargado de tensión y expectación. Cada uno de ellos comenzó a proponer retos cada vez más audaces. Mientras yo, los observaba con una sonrisa en mi rostro, sintiendo cómo la energía aumentaba en la habitación. Era un momento perfecto para dar un giro inesperado a la noche. Está bien, empecemos, dije, mientras me colocaba en el centro de la sala, consciente de todas las miradas fijas en mí. El primer reto es un beso. Mis palabras causaron risas y murmullos. Y rápidamente se formó una especie de competencia amistosa entre ellos. Uno a uno comenzaron a acercarse para cumplir con el reto. La idea de besar a cada uno de ellos. Mientras mantenía el control de la situación, me excitaba. Besé a Javier primero, sintiendo su calidez y su deseo. Luego a Lucas, cuya sonrisa me llenaba de picardía. Al llegar a Raúl, podía sentir la intensidad de la conexión. Como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Con cada beso, la atmósfera se volvía más eléctrica. Y sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no podría retroceder. A medida que el juego avanzaba, las risas se convirtieron en susurros. Y las miradas se hicieron más intensas. Es tu turno, Clara, dijo Tomás, con una chispa de desafío en sus ojos. Ahora elige a uno de nosotros para que cumpla un reto. Miré a mi alrededor, viendo la mezcla de deseo y expectativa en sus rostros. Sabía que tenía que ser audaz. Elige a todos, anuncié. Y las miradas se volvieron de sorpresa y emoción. Vamos a hacer una ronda de besos, sugerí, provocando murmullos de entusiasmo. Pero esta vez, cada beso tendrá que durar un poco más. La idea de besarlos a todos de nuevo me llenó de emoción. Y de un poder inigualable. No solo estaba disfrutando de la atención, sino que sabía que estaba a punto de llevar la noche en una dirección inesperada. Uno a uno, los hombres se alinearon. Cada uno más ansioso que el anterior. Mis labios se movieron entre ellos, explorando la conexión que había estado construyendo. La habitación se volvió un torbellino de emociones y sensaciones. Pude sentir que el momento culminante estaba cerca. Y que mis intenciones estaban haciendo realidad. Cuando terminé la ronda de besos, miré a los hombres, sintiendo el fuego en sus miradas. ¿Quién está listo para el siguiente reto?, pregunté, sabiendo que había despertado algo profundo en cada uno de ellos. Yo, dijo Raúl con determinación. Propongo que hagamos un juego de verdad o reto, pero con un toque más personal. Su mirada era intensa y todos asintieron claramente interesados. De acuerdo, respondí manteniendo la atención en el aire. Pero esta vez, el reto tendrá que ser algo que realmente los haga sentir vulnerables. Mientras hablaba, sentía que la emoción de la noche estaba alcanzando su punto álgido. La dinámica cambió de nuevo. Los hombres comenzaron a hacer confesiones sinceras, hablando sobre sus deseos y anhelos más profundos. Era como si la atmósfera se cargara de secretos y promesas no cumplidas. ¿Quién es el más atrevido aquí?,
Pregunté, riéndome. ¿Alguien está dispuesto a probar algo realmente emocionante? La sala se llenó de risas nerviosas. Pero cada uno de ellos estaba dispuesto a jugar. Fue entonces cuando propuse un último reto. ¿Qué tal si nos dividimos en parejas? ¿Y cada uno pasa un rato a solas con alguien? Las miradas se llenaron de sorpresa. Pero rápidamente se transformaron en sonrisas desafiantes. Me parece una gran idea, dijo Javier con su tono seductor. ¿Quién se anima a empezar? Voy yo, anuncie, sin dudarlo. Elijo a Lucas. La elección fue como un fuego encendido. Mientras me retiraba a una habitación separada con Lucas, podía sentir las miradas de los demás sobre nosotros. La puerta se cerró y en el instante en que quedamos a solas, la tensión estalló. Lucas se acercó, sus ojos brillando con deseo. No puedo creer que estemos aquí, dijo, mientras sus labios se acercaban a los míos. La química entre nosotros era innegable. Y en ese momento me dejé llevar. Los labios de Lucas encontraron los míos. Y el beso se volvió más intenso. Era un juego peligroso. Pero la emoción de la venganza me impulsaba. Pasamos unos minutos a solas, perdiéndonos en el calor de nuestra conexión, mientras el resto de los hombres esperaban afuera, completamente ajenos a lo que estaba sucediendo. Después de unos momentos, supe que no podía quedarme más tiempo. Volvamos, susurré, sintiendo el deseo aún ardiente en el aire. Regresamos a la sala, donde los demás estaban ansiosos por saber lo que había ocurrido. ¿Qué tal fue? Preguntó Raúl con una sonrisa desafiante. Eso es un secreto, respondí, con una sonrisa traviesa, sabiendo que había comenzado una cadena de eventos que no podría detener. A medida que la noche avanzaba, me aseguré de seguir el juego, eligiendo a otro hombre para el próximo encuentro, dejando que la intriga y el deseo se acumulen en cada rincón de la habitación. El traición que había planeado comenzaba a cobrar vida, y estaba disfrutando de cada segundo. Mientras el reloj marcaba la medianoche, la atmósfera se volvió eléctrica. La atención entre los 5 hombres era palpable. Y sabía que había llevado a todos al límite. En un último giro, me acerqué a ellos y dije: no puedo quedarme solo con un beso esta noche. Creo que es hora de dejar que la verdadera diversión comience. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.